Abordamos esta unidad hablando de las características únicas y exclusivas de esos protozoos y de esos elementos. ¿Listo? Cómo vivían, cómo se alimentaban, qué estructuras tenían. Todo el centro de atención en ese curso era el modelo. En este caso, en este curso, vamos a estudiarlo, pero ya interactuando con un hospedero, y por eso esta materia se llama parasitología. ¿Listo? Porque vamos a estudiar cómo interactúan los que llamamos los parásitos con un hospedero. ¿Cuál hospedero nos interesa en este curso? Los humanos. Muy bien, no era una pregunta retórica, era para que respondieran. Los humanos son los únicos hospederos que nos van a interesar a nosotros como microbiólogos. ¿Cuáles son? Los animales, la parasitología veterinaria, el animal. ¿Listo? Los animales. Vamos a ver animales aquí. Seguramente vamos a ver muchos modelos que parasitan tanto humanos como animales. ¿Listo? Para que vayan aprovechando esta información. Entonces, parásito. Parásito es cualquier organismo que vive a expensas de otro. Y por lo general, ese otro se llama hospedero. Vamos a quitar la palabra huésped. Huésped está mal dicho, es hospedero. ¿Listo? Hospedador u hospedero. Y algunas veces esa relación que establece ese parásito con ese hospedero, pues es dañina. Y ese daño ocasiona unas manifestaciones clínicas. Y esas son las que vamos a estudiar nosotros también en este curso. Pregunta, ¿todo el que es parásito causa daño? No. Entonces, ¿cómo lo denominamos? Sigue siendo un parásito, pero ¿cómo denominaríamos a ese parásito? Como un comensal. ¿Listo? Como un comensal. Tradicionalmente en parasitología, lo que verán, una bacteria se puede comportar como un parásito. Un virus, estrictamente la palabra es un parásito. Vive en presas de otro hospedero. ¿Listo? Pero tradicionalmente dentro del término parasitología estudiamos ciertos grupos de organismos que encabecen esa relación parasitaria. ¿Cuáles organismos? Protozoos, helmintos y artrópodos. Y si ustedes se fijan, esos tres grupos son súper diferentes. Es más, organizaciones científicas diferentes son las que los manejan. Los protozoos los manejan las organizaciones de protistología y de protozoología. Y lo que son helmintos y artrópodos los manejan los zoólogos. Y son dos organizaciones que no se hablan entre sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo común de esos tres grupos? Que establecen una relación parasitaria con sus hospederos y algunos van a generar una sintomatología. ¿Listo? Entonces, para sintetizar, siempre la parasitología va a estar en términos de la relación de estos organismos con ese hospedero o ese hospedador. El curso va a estar organizado en diferentes unidades temáticas y siempre lo hemos orientado a la localización de esos parásitos y al tipo de parásitos. Nos ha funcionado hasta el momento. Entonces, lo que va a primar aquí va a ser la localización. En la primera semana nosotros vamos a hacer un taller de generalidades, de terminología y de respuesta inmune. ¿Sí? Se me acusa que me encanta la inmunología. Sí, me encanta la inmunología, pero es que tiene mucho que ver con la relación que establecen los parásitos con sus hospederos, o sea que va a haber mucho componente inmunológico en este curso. No podemos centrarnos nuevamente en el modelo, esa oportunidad ya pasó, la tuvieron en microambiental. Y aquí tiene que ver cómo es la interacción de ese hospedero, de ese parásito con ese hospedero. Entonces, ojo con esa unidad que es súper importante para ustedes. Yo siempre en la clase introductoria les digo, no le prestan la suficiente atención. Esa actividad que vamos a tener, por favor, hay que resolver todas las dudas que ustedes tengan porque es lo que vamos a manejar y vamos a aplicar a lo largo del curso. Entonces, en
esta primera unidad vamos a tratar aspectos generales de parasitología y de respuesta inmune. Para eso vamos a hacer un taller. Me han dicho también, es muy poco el tiempo. Sí, tenemos 16 semanitas y 3 horitas de teoría. ¿Listo? Entonces no tenemos mucho tiempo para este tipo de actividades. ¿Qué sigue en parasitología? Nos vamos a ubicar en el intestino. ¿Listo? Las primeras 6-7 semanas todo va a ser intestinal. Y vamos a ver protozoos y el mito que tienen este hábito, que pueden ubicarse en intestino delgado o intestino grueso. Posteriormente vamos a ver protozoos que se ubiquen de manera extraintestinal en órganos diferentes al intestino. Y finalmente vamos a ver una unidad de artrópodos. ¿Cómo vamos a abordar los temas? Siempre vamos a hablar de generalidades del modelo, de la taxonomía, aunque no vamos a profundizar mucho en eso porque esa taxonomía ya fue manejada en micro general, o sea que les recomiendo un repasito de los conceptos de micro general. ¿Listo? El ciclo de vida de los parásitos es súper importante, insisto siempre en el mismo mensaje. Si ustedes entienden el ciclo de vida, pueden extrapolar muchas cosas de ese parásito. ¿Listo? Entonces es esencial. Y obviamente vamos a hablar mucho del diagnóstico, porque finalmente es una de las competencias que ustedes como microbiólogos deben desarrollar. ¿Cómo es la metodología del curso? Desafortunadamente, como tenemos solamente 3 horitas de teoría, las clases tienen que ser o deberían ser magistrales para aprovechar al máximo el tiempo. El hecho de que sean magistrales, hombre, no implica que ustedes le tengan una lecturita previa al tema. Eso enriquece mucho más las clases. Eso permite que ustedes pregunten más. ¿Listo? Si tienen que preguntar, yo no tengo problema. Y no tengo ningún problema en decirles no sé. ¿Listo? Pero es un reto para el profesor que ustedes estén atentos y pregunten todo lo que tengan que preguntar. Las prácticas, ustedes saben, las prácticas, chicos, son de 3 horas. Ustedes están volando a la hora y media, a las 2 horas, y luego están pidiendo laboratorios de repaso y monitorías. Yo soy muy estricta con eso. Monitorías en para no hay. No tenemos espacio para hacer monitorías. O sea que ustedes tienen que aprovechar ese tiempo en el laboratorio. ¿Listo? Y 3 horas es suficiente para que ustedes se entrenen en el diagnóstico de estos parásitos. Para cada práctica hay una guía de laboratorio que ya ustedes las tienen montadas en un espacio duratorio que ya les voy a hablar de él. Se hacen unas introducciones breves. Aquí también aporto algo. No es obligación hacer una introducción antes de un laboratorio, porque ustedes no tienen una guía. Se supone que ustedes se dieron a conciencia una guía y si no es necesario que el profesor les repita otra vez esa información. ¿Qué sería más útil? Que uno llegue y ustedes ráfagas de preguntas. Y así se arma una discusión. Pero bueno, no lo voy a aceptar, se hace una introducción. Pero no es obligación, no es obligación. ¿Listo? Si se maneja algo de hostilidades de parte con el técnico, no libre, que todo lo que yo quiero. Yo hablo así. Siempre va a haber un juicecito al inicio. Sí, señor, ustedes me acostumbramos a eso, o sea que no me pongan cara de hacer. ¿Listo? Se hace un juicecito y ojo con esto, los laboratorios de los martes que es a la 1, ya les iba a decir que a las 2 ya cuando es a la 1, empuja a la 1. ¿Listo? Esperamos 5 minuticos. Yo entiendo que ustedes no tienen clase antes. Y a los 5 minutos empezamos el evento. O sea que puntualidad. Los viernes ya, pues vamos a dar un compadre para un poquito más aquí. Vamos a decir 7 minutos. ¿Listo? 7 minutos para esperarnos. Sobre todo a los de las 6 de la mañana. 10 minutitos porque yo sé que hay muchos que comparten micología y están en micología a las 6, bueno, en fin. Algunos laboratorios se aprovechan para hacer talleres que se acoplan a ese diagnóstico y discusión de casos clínicos. En la metodología también tenemos una estrategia de las pruebas diagnósticas, que en el curso van a ser 3 pruebas diagnósticas. ¿Listo? Una prueba diagnóstica no es más que una muestra problema, una placa problema que
primer modelo que veamos en la unidad de intestinales, que son los protozoos, una segunda que es acumulativa, es decir, que aquí se incluyen protozoos y ermitos, y finalmente una prueba diagnóstica de malaria. Por ahí preguntaban, ¿eso es grupo? No, eso es individual, es una actividad individual, porque la competencia a la hora de hacer una identificación parasitaria es individual. ¿Habrá actividades en grupo? Claro que sí, las habrá, pero por lo general son actividades teóricas. La plataforma, alguien que me dé una alegría, ¿ha tenido la oportunidad de entrar a la plataforma? Muy bien. ¿Listo? ¿Alguno que esté matriculado no tuvo acceso o no ha investigado? Mi sugerencia es, hagan un recorrido de esa plataforma. Anteriormente yo, a medida que veían el tema, les activaba las actividades, pero ya todo lo pueden encontrar. Ustedes pueden hacer ese recorrido completo. ¿Qué van a encontrar ahí? Las guías de laboratorio. ¿Listo? Ahí van a encontrar las guías de laboratorio. Por ahí me decían también, profe, pero envíen semanalmente la guía. Chicos, están todas las guías en la plataforma de arroba. Solamente que ustedes miren el cronograma, que también está ahí, y determinen cuál es la guía que deben leer. Hay varios documentos de lectura. Hay videos sobre técnicas de diagnóstico que no tenemos la oportunidad de hacer en el laboratorio, pero ustedes puede que les toque en la práctica clínica. Entonces también los invito a que vean esos videos. Y hay actividades para reforzar los conceptos en clase. En este semestre hay una pestañita que se llama píldoras. Son unos videos relacionados con los temas que vemos sobre todo en la unidad de protozoos intestinales como tópicos novedosos que no alcanzamos a ver en la clase. ¿Listo? Entonces también los invito a que miren ese tipo pues, de actividades extras que tiene la plataforma. Las evaluaciones están claras en el programa que también les envié en el correo del día de ayer. Entonces, recuerden ustedes que para la semana 8 debemos tener un 40% evaluado, un 40% del curso evaluado. Entonces, en la semana 5 y 8 vamos a tener nuestras dos primeras pruebas diagnósticas, cada una con un 8%. El primer parcial, que incluye generalidades, respuesta inmune y protozoos intestinales, tiene un valor del 18%. Y va a haber un primer seguimiento que va a ir hasta la semana 8, que tiene un valor del 6%. Yo no sé si esto da 40% exacto o 41%, pero ahí se cumple la evaluación en el porcentaje indicado. ¿Listo? Luego van a haber otros dos parciales, uno de mitos y uno de protozoos intestinales, cada uno con un valor del 17%. La tercera prueba diagnóstica con un valor del 5%. Y un segundo seguimiento con un valor del 6%. Finalizamos el curso con un examen final acumulativo. ¿Listo? Acumulativo teórico práctico, que tiene un valor del 15%. Y con esto estamos cumpliendo con el 100% del curso. Cosillas para tener en cuenta que está en el reglamento estudiantil. ¿Listo? Las evaluaciones o los supletorios se hacen siempre y cuando haya una justificación. ¿Listo? Una excusa válida. Los exámenes se revisan una sola vez, nada que al final del semestre vamos a revisar, por favor, necesito 4 décimas. No, una sola vez, y para eso se establecen fechas. Puede que yo les envíe una fecha. Si a ustedes no les sirve esa fecha, porque normalmente es por fuera de los horarios de clase, sino que me escriban y encontramos un espacio para que ustedes hagan esa revisión. No dejen de hacer la revisión de los parciales, pero hagan esa revisión en los tiempos oportunos. ¿Listo? Oportunos. Bueno, lo de los 2 días hábiles siguientes es cuestión de ustedes, pero igual hay flexibilidad en cuanto a las fechas para hacer esas revisiones. Otras consideraciones en el reglamento están en no asistir al 80% de las actividades académicas que exijan presencialidad implica una cancelación automática.
Esto en el curso de parasitología se traduce en 6 faltas a las prácticas, o sea que vayan sumando. Si no tienen excusa válida y faltan 6 veces a los laboratorios, hay cancelación automática. Hago énfasis en esta partecita de acá que a ustedes siempre se les olvida. Todo, no es que yo me quiera hacer la más importante, no. Pero para eso hay un coordinador en el curso que es el que se comunica con el resto de profesores de las unidades. Cualquier solicitud independiente que el coordinador esté en el laboratorio o no, háganla a través del coordinador. Ya el coordinador tramita esa solicitud con los profesores encargados. Esto está rojito. El que tenga un viaje y va a esperar a las 10 de la mañana para decirme algo, por favor no lo haga. ¿Listo? Los viajes no son excusa para no asistir a las actividades del curso. Si usted se compró un paquete para San Andrés y le cayó en un parcial, asuma, perdona que se lo diga así, asuma las consecuencias, porque tenemos un semestre de 16 semanas. Estamos en una universidad pública, estamos en austeridad. Chicos, cualquier supletorio implica esfuerzo extra, horas extras, preparación extra. No es que el profesor no les quiera hacer el favor. ¿Listo? Algunas veces puede ser eso también, ¿verdad? Se les quiere dañar espacio, es posible. No todos somos seres humanos. ¿Listo? Pero evitemos este tipo de excusas porque no van a ser tramitadas por el coordinador del curso de parasitología. ¿Listo? Este es un favor especial, no debería, toma mucho tiempo para eso, no debería pedírselo, porque debería salirles a ustedes. Y es hacer la evaluación de los profesores que participan del curso. Yo siempre tengo evaluaciones porque soy la primera que les aparezco, porque soy la coordinadora, pero hay profesores que requieren de esa evaluación para que sus contratos sean renovados. Y para así hay que hacer algún plan de mejora, se establezca ese plan de mejora. Si ustedes no lo califican, hay problemas con respecto a eso. ¿Listo? No les cuesta nada hacer esa evaluación. Informemos cómo va a ser la actividad de la próxima semana. ¿Listo? El martes vamos a tener un taller. Para ese taller ya ustedes tienen los insumos. Yo se los envié ayer. ¿Listo? Y van a tener suficiente tiempo para leer porque el viernes es festivo. Normalmente este taller era los viernes. Pero bueno, por el hecho del festivo ya nos toca el martes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a leer esa documentación, hay documentos de terminología, hay documentos de respuesta inmune y hay unas figuras. Sobre esas figuras vamos a hacer ese taller. Ese taller, desde ya les digo, es un taller en grupo. Por favor, si quieren vayan armando los grupos fuertes desde ya mismo, más o menos grupos de 5 o de 6. Pero que el día que vayamos a hacer el taller no nos demoremos 20 minutos mientras ustedes escogen cómo van a distribuirse. ¿Listo? Les vayan pensando cómo van a hacer esos grupos. Eso va a ser en el laboratorio, por lo tanto tiene que ser con estudiantes del mismo grupo de laboratorio. Y ese mismo día van a entregar el taller. ¿Listo? Aquí no hay oportunidad de que me lo llevo para la casa, nada. ¿Listo? Van a entregar ese mismo día el taller. Otro informe. Jóvenes, para el viernes 14 de agosto, si ya empieza su encuentro con esta muestra tan horrorosa que es la materia fecal, ¿qué podemos hacer si estamos analizando parásitos intestinales? No hay otra forma. ¿Listo? Entonces, ustedes para ese viernes 14 deben traer en grupos de 5 estudiantes, 5 o 6 estudiantes, una muestra de materia fecal. Pueden reclamar el recipiente en el laboratorio, en el 5207. Cada grupo de laboratorio debe traer esta muestra, si no la traen no tienen con qué trabajar y se pueden ir a tomar un tinto entonces. ¿Listo? Entonces, por favor, no se les olvide esta indicación. Eso tenía Bueno, jóvenes, preguntas. Pero entonces si el paciente está sano, No importa. Aquí
fantabuloso, ¿listo? Pero no hay ningún problema. Igual les vamos a entregar muestras también contaminadas que tengan parásitos, pero la idea es procesar la muestra. ¿Listo? Bueno, 3 minutos de preguntas. Esto no se ha acabado. Preguntas jóvenes. Sí prestaron atención. Ah, bueno. Bueno, pues nada. No sé qué grupo de para tiene. Las 9 de la mañana. Bueno, normalmente Las posiciones por grupos de laboratorio, ¿cierto? asumía que esto ya ustedes lo traían de las fotos. El ejercicio De las decirles, 6. vayan y repasen lo que ya vieron en la carrera. No Yo tengo 6 con micros. respecto a esta temática. Entonces vamos a Yo no hablar tenía el de la tarde de micro. un poquitín, de manera superficial, de lo que es el aparato digestivo, específicamente el intestino, para que manejemos muy bien todas las características generales y funciones y qué es lo que se va a afectar a nivel de estos órganos con respecto a los modelos parasitarios. Vamos a ver, protozoos y el virus. Entre más información les dé, pues obviamente voy a ser un poquito más exigente con las preguntas. Entonces, si hay alguna duda, empiecen a levantar las manos. Esto no sea un soliloquio mío. Ya me tocó grabarles una clase hablando de una pantalla, y eso es lo peor de este mundo. Las clases son para interactuar, no importa que no terminemos el tema, eso después se solucionará. ¿Listo? Entonces, cualquier pregunta, por favor, háganla. Entonces, vamos a hablar un poquitín de ese aparato digestivo. Algunos dirán, esto yo ya me lo sé, no importa, vamos a reforzarlo. ¿Listo? Nos vamos a enfocar, obviamente, no en todo el aparato digestivo y sus órganos anexos. Nos vamos a enfocar en el intestino. Intestino delgado e intestino grueso. Cada uno con unas funciones específicas. Por eso les hacemos énfasis. ¿Es un parásito de intestino delgado o es un parásito de intestino grueso? Porque dependiendo de eso se van a producir alteraciones que se van a manifestar con síntomas diferentes. Y eso de todas maneras hace sospechar, previo al análisis de la muestra, de cuál parásito puede estar participando en ese proceso patológico. ¿Listo? ¿Alguien? Bueno, más que todo está escrito aquí. ¿Alguien se quiere animar a decir cuáles son las funciones? Entonces, el intestino delgado más o menos está entre 6 a 7 metros. ¿Listo? Si podemos, así en términos generales, asignarles funciones importantes, son digestión y absorción. ¿Listo? Digiere lo que viene del estómago y absorbe eso que digirió. Y para eso necesita de un conjunto de sustancias, de enzimas, de moléculas que ayuden a esa digestión. Entonces, la primera parte del intestino se llama duodeno, porque también nosotros les especificamos dónde se va a estar ese parásito. ¿Qué va a hacer el duodeno? Pues es la parte donde se va a hacer la digestión. Está lleno de enzimas pancreáticas, de sales biliares, de disacaridasos que están en las microvellosidades. Todo eso va a contribuir a digerir eso que nosotros estamos consumiendo y que ya recibió una ayudita ahí del estómago. ¿Listo? Esa primera parte entonces sería el duodeno. Sigue una segunda parte que es el yeyuno. Luego de digerir, ¿yo qué hago? No hago preguntas retóricas, siempre espero una respuesta. Absorbo. ¿Listo? Entonces, la mayor parte de la absorción de todos los nutrientes que consumimos y que ya han sido digeridos a moléculas que sean fácilmente absorbidas se va a dar en el yeyuno. ¿Listo? Y finalmente está el ilio. El ilion es el que le va a entregar el contenido al intestino grueso. ¿Listo? Aquí ya se absorbió la mayor parte de nutrientes, o sea que en este ilion lo que va a pasar es absorción de lo que ya no se ha absorbido en otras zonas, principalmente vitamina B12
nos cuesta hacer las sales biliares, hay que reabsorberlas. ¿Listo? ¿Para qué sirven las sales biliares? Yo soy sordita. ¿Qué digo yo? Para emulsificar las grasas y que puedan ser absorbidas, son súper importantes. ¿Quién produce las sales biliares? El páncreas. Generalmente en hígado, en páncreas se secretan enzimas principalmente, enzimas pancreáticas. Les hablo de estos órganos aquí porque, chicos, hay una conexión entre el intestino delgado, el estómago, el hígado, la vesícula y el páncreas. Eso es a través de la ampolla de Barber. Hay un huequito que los conecta. ¿Para qué? ¿Qué recibe el intestino a través de ese huequito que conecta? Las sales biliares y las enzimas que vienen del páncreas, que son las que van a participar de la digestión de ese alimento. ¿Por qué les hablo de esto? Porque cuando hablamos de parásitos intestinales, ustedes siempre asocian eso con diarrea. Y siempre asocian que es a nivel del intestino. Y esa contigüidad con esos órganos y esas conexiones pueden facilitar que parásitos que están en el intestino puedan localizarse en otros órganos. Eso lo vamos a llamar una diseminación. ¿Listo? ¿Cuáles órganos? Los que están más cerca, con mayor frecuencia los que están más cerca. ¿Cuáles están más cerca? Los conductos biliares, la vesícula biliar, el páncreas y el hígado. ¿Son los únicos? No, pero son los más fáciles por esa contigüidad. ¿Listo? Entonces, esas son las funciones de ese intestino delgado. Ya se entrega ese producto al intestino grueso. ¿Qué va a pasar en el intestino grueso? Ya la mayor parte de los nutrientes se absorbieron. ¿Qué falta por absorber? Principalmente agua y electrolitos. ¿Listo? Entonces, hay una función de absorción, pero de esos componentes, y ya en este intestino grueso se va a formar el bolo fecal, las heces fecales. ¿Cómo está distribuido ese intestino? El colon, ascendente y transverso, descendente, y ya luego sigue el sigmoide recto y ano. Ya hasta allá vamos a llegar. ¿Listo? Pero obviamente si le dicen colon aquí pensando en el intestino grueso. ¿Listo? Por eso muchas veces los parásitos que se asocian con el intestino grueso producen lo que llamamos una colitis. Itis es ¿qué? Inflamación de la colon, del colon, ¿listo? Y eso es intestino grueso. Los nombres, chicos, les dicen a ustedes mucho. Ustedes tienen que analizar la palabra. Ustedes pueden extrapolar ese significado de la palabra. ¿Listo? ¿Qué me falta aquí? Yo creo que ya. Ay, voy súper. Voy muy rápido. Como lo habrán notado, hablo muy rápido. ¿Listo? Entonces también me tienen que parar. Bueno, ojo con esto. Ojo con esto y no se la voy a pasar. ¿Listo? ¿Es una amenaza? Es un sí. Vamos a hablar de las que están haciendo parte de ese intestino, sea delgado o sea grueso. Ahorita vamos a hablar de las diferencias entre uno y otro. ¿Listo? ¿Qué es un intestino? Es un tubo alargado que tiene un espacio hueco. No puede tener espacio cerrado porque por donde va a pasar el alimento que se está procesando. Entonces, a ese espacio hueco no le vamos a decir hueco, no le vamos a decir vacío. Vamos a denominarlo la luz intestinal o el lumen intestinal. ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a identificar a nivel de ese intestino. Y obviamente ya van a ver capas que me van a estar tapizando ese intestino. La primera capa que por lo general tapiza cualquier epitelio a nivel del organismo del humano es la capa de moco. ¿Listo? El moco es súper importante, que sería este de acá. Esa capa de moco es la primera barrera con la que se encuentran los microorganismos y es súper útil. Así que con eso estamos eliminando el 90% de posibilidad de que un microorganismo patógeno nos cause daño. ¿Listo? Solamente
epiteliales, que dependiendo si es un intestino delgado o grueso, pues tendrán diferencias en esa funcionalidad. En intestino delgado se llamarán enterocitos, en intestino grueso se llamarán colonocitos. Si ustedes no quieren ser tan específicos, pues células epiteliales. ¿Listo? Debajo, bueno, ahorita vamos a hablar de ese epitelio, porque no solamente tiene células que absorben, ¿listo? Tienen otras funciones. Debajo de ese epitelio hay una capita de tejido conectivo laxo que se llama la lámina propia. ¿Qué están observando ustedes ahí en la lámina propia? ¿Qué tiene la lámina propia inmersa en ese tejido conectivo laxo? Células. ¿Qué tipo de células? De la respuesta inmune principalmente. La lámina propia es como un sensor, ¿listo? Un sensor, porque en la luz intestinal hay muchas bacterias, tenemos microbiota, entonces hay que ir sensando, si algunos de estos componentes pueden llegar a ser patógenos. Y debajo de esa lámina propia hay una capita minúscula de músculo. ¿Listo? A este conjunto del epitelio, la lámina propia y esa capita de músculo la vamos a llamar mucosa intestinal. Entonces, ojo con esto, que mucosa no es lo mismo que moco. ¿Dónde está el parásito? En el moco. Entonces, pero yo quería decir mucosa, es muy diferente. ¿Listo? Es muy diferente. El moco está en la parte de arriba y ya la mucosa estaría conformada por estas tres capas. Debajo de la mucosa hay una capa debajo de la mucosa. ¿Cómo se llama esa capa? La capa epitelial, la lámina propia y la capita de muscular y mucosa que regalo. ¿Cómo se llama la capa que está debajo de la mucosa? Submucosa. Submucosa. También es tejido conectivo, pero es más denso. Y este tejido de la lámina propia estaba irrigado por vasos sanguíneos, vasos linfáticos y terminaciones nerviosas. La submucosa ya va a tener vasos sanguíneos más grandes, vasos linfáticos más grandes y ya plexos nerviosos. Es un tejido de soporte para este epitelio intestinal o esta mucosa intestinal, perdón. Luego sigue una capa muscular y luego sigue la serosa. 5. Para que un parásito se disemine a través de la sangre, ¿qué tiene que hacer? Para un parásito que vive en el intestino, yo ya les dije, tiene la posibilidad de irse a otros órganos y a eso se le llama diseminación. ¿Qué tiene que hacer ese parásito? Llegar a la submucosa, porque ahí es donde va a encontrar esos vasos sanguíneos grandes, esos vasos linfáticos grandes que lo van a distribuir a todo el cuerpo. ¿Listo? ¿A qué órgano iría primero? Al hígado. ¿Listo? Al hígado, teniendo en cuenta la circulación. Se me fue lo que iba a decir. Más preguntas mientras recuerdo. ¿Alguna duda? Tiene que ser un parásito muy sanguinario, digamos así, muy potente, porque miren todas las capas que tiene que atravesar. Pues la mayoría no hacen eso. Ya vamos a ver específicamente cuáles modelos son. Pero en la lámina propia es donde están las placas de Peyerabel. Vamos a hablar de las placas de Peyerabel. Es diferente. ¿Listo? Pero ahora vamos a ver. Bueno, esto ya está más que dicho, no me va a demorar. Moco, mucosa y submucosa diferentes. Y si en el ciclo de vida hacemos énfasis en la localización, y a mí me encantan ustedes tomando fotos, a ver si aquí me dan la foto. En algunas, antes yo les mandaba estas presentaciones, ya montan su presentación. Menos trabajo para mí. Hagan la diferencia entre los tres. Moco, barrera intestinal, compuesto por mucinas. Mucosa, absorción, protección, compuesto por epitelio, lámina propia y muscular y mucosa. Submucosa, tejido conectivo denso, por debajo de la mucosa, soporte de ese epitelio intestinal. Ahí les dejé corazoncito. Es toda la ternura que van a ver. ¿Listo? En esta casa.
es la lámina propia. ¿Listo? Y miren que aquí está la capita pues de músculo. Entonces, en ese epitelio intestinal van a haber células con diferentes funciones. Y ese epitelio intestinal, si ustedes observan aquí, tiene unas zonas bajas o profundas que se llaman criptas intestinales. Criptas. Y unas zonas altas. ¿Alguien sabe cómo se llaman esas zonas altas? Las zonas altas de un epitelio. Las crestas o vellosidades. ¿Listo? Entonces hay criptas y hay vellosidades. Tenemos los naranjitas que son los enterocitos. Vamos a decir que esto es el epitelio del intestino delgado. Entonces tenemos los naranjitas que son enterocitos que se encargan de la absorción de nutrientes. ¿Listo? Con sus microvellosidades. Seguimos con estas células de esto de color morado. Bueno, ustedes están aquí, esta que estoy señalando. Estas se llaman las células enterocromatín, que son células enteroendocrinas que secretan principalmente serotonina. ¿Listo? ¿Para qué sirve la serotonina? Más durito en serio que yo he perdido ya la capacidad de no los estoy evaluando, apenas estoy reconociendo sus caras, o sea que si dicen algo que no es, no sientan vergüenza, lo va a olvidar. ¿Para qué sirve la serotonina? Ahí les queda de cadena. ¿Cómo se llama? Serotonina y las células se llaman enterocromatín. ¿Listo? Luego siguen estas células verdecitas que son las células caliciformes o células de Glover. ¿Alguien sabe qué hacen? Producen moco, producen la mucina que hacen parte de esa capa de moco que está sobre esa superficie epitelial. ¿Listo? Y ya en las cristas vamos a encontrar varios tipos de células. Ojo con esta clase, esta explicación, que aquí se va a relacionar mucho el mecanismo fisiopatológico de cada parásito. O sea que si tienen dudas, es el momento. Bueno, habrá otros momentos, pero este momento es importante. Tenemos estas células naranjitas que se encuentran en las zonas bajas o criptas que se llaman las células de Paneth. Las células de Paneth son células que producen una sustancia súper importante que se llaman los péptidos antimicrobianos. No les debería estar diciendo nada nuevo. Entiendo que esto lo ven en morbo. ¿Cuáles son las células que Enterocromatín. Entonces, las células de Paneth producen péptidos antimicrobianos que son sustancias que, como su nombre lo dice, actúan sobre diferentes microorganismos y hacen parte de esa inmunidad innata. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Se encuentran distribuidas en todo el epitelio, principalmente en las zonas altas. Principalmente. En las criptas también vamos a encontrar células madre o células stem. ¿Listo? Que son las células que a medida que van subiendo hacia las vellosidades se van a ir diferenciando. O sea que es el punto en donde se van a generar los enterocitos, en este caso, que hacen parte de este epitelio. Entonces, esta localización es importante saberla, la de las células madres. ¿Listo? ¿Por qué? Se encuentran en unas criptas y si hay un estímulo continuo de esas criptas, esa zona se va a hipertrofiar y es una de las alteraciones que se dan en las infecciones por partes. ¿Cuál me falta? Ya hablamos de las enterocromatín, de las caliciformes, las de Paneth, las células madre. Hacemos el recorrido y vamos a hablar de las placas de Peyer. ¿Listo? Las placas de Peyer son un tejido asociado, un tejido linfoide asociado a la mucosa. En este caso, la mucosa intestinal. Es un sitio que tiene poblaciones de células vírgenes, porque si hay que ponerle una palabra a las placas de Peyer es la palabra inducción. Es donde se va a dar una presentación antigénica y se va a activar una respuesta específica. Ya todo lo que se produzca aquí activado y específico en las placas de Peyer se va a ir hacia dónde. ¿Hacia dónde?
llaman las células M. ¿Alguien sabe qué hacen? Transportan antígenos que están en el núcleo intestinal hacia las zonas de inducción de la respuesta inmune. ¿Listo? Entonces son células transportadoras de antígenos. ¿Qué otra célula podría estar a nivel de ese epitelio intestinal que puede ejercer esa función? Directamente. Porque la célula M transporta el antígeno y lo lleva al folículo, en este caso a la placa de Peyer, para que se dé esa presentación antigénica. ¿Quién más podría tomar antígenos de la luz intestinal y continuar con la activación de la respuesta inmune? Muy bien, las células dendríticas. Miren que esto es súper hermoso. ¿Listo? Las células dendríticas sacan sus dendritas, por aquí no hay una, ya hay una. Sacan sus dendritas y toman el antígeno y ya pueden procesarlo y presentarlo. ¿Listo? Esto es en términos generales ese epitelio. Preguntas. Entonces vamos a ver unas diferencias histológicas entre ese intestino delgado y el intestino grueso. Veo a muchos luchando contra el sueño, me da mucho pesar. Yo sé que es muy difícil aguantar 2 horas de base y luego aguantar 1 hora de para. Pero ustedes pueden. Entonces siempre 5 minutos para que se vayan a tomar un café y se activen. A mí me pierden a la media hora ya. Pero ustedes están más jóvenes. Deberían tener una capacidad un poquito mayor pues, de atención. Bueno, chicos, yo quisiera quitar estos mensajes claves porque me quitan la oportunidad de hacerles preguntas. La próxima lo quito. ¿Listo? Pero aquí claramente se ven diferencias entre intestino delgado y grueso. Ya las hemos venido hablando. En primer lugar, ¿quién tiene vellosidades? ¿Y para qué las necesita? Desde eso ya ustedes lo deberían saber. Vellosidades tiene el intestino delgado porque es el sitio donde va a darse esa absorción de nutrientes. El intestino grueso ya es un epitelio liso. ¿Listo? Esa absorción de agua y de electrolitos se da más que todo por procesos de ósmosis y de difusión. No necesita aumentar ese proceso o esas velocidades. Las criptas van a ser más profundas en el colon, en el intestino grueso. ¿Listo? Es muy posible que se necesite mucho más de cambio de colonocitos en el intestino grueso porque puede haber más fricción del epitelio. ¿Listo? Entonces, primero tiene que haber un recambio aumentado de esas células y segundo, la capa de moco tiene que ser más gruesa. ¿Por qué? Porque debería ser más gruesa la capa de moco en el intestino grueso y creo que eso sí no está. Bueno, otra vez, dime tu idea. Vale, ¿cómo la remodelamos? Ya la materia fecal está más sólida. Sí. Y necesita deslizarse más fácil en la superficie para que llegue a nosotros. Bueno, no lo había pensado como con esas propiedades físicas, pero podría ser, ¿listo? Pero tocamos un punto importante y es que hay como un material ya más sólido y eso es lo que está más relacionado con la posibilidad de fricciones del epitelio. Y por eso necesita recambiarse ese epitelio. Y se me fue. ¿Cuál fue la pregunta? Bueno, listo. ¿Por qué no? A ver, ¿quién da más? A ver, vamos a tratar. Un profesor maldito cogería la lista y empezaría a llamar, pero pues no tengo la lista, ¿listo? Entonces, la oportunidad es para ustedes. A ver, a despertar lo que se les ocurra. Muy bien, ¿qué hay con respecto a los microorganismos?
Por eso esa capa de moco tiene que ser gruesita. Si bien la mayoría de esas bacterias se van a comportar como una microbiota saludable, chicos, no es bueno que esas bacterias pasen a las capas más profundas porque ahí se transforman. Allá van a dejar de ser comensales. Entonces, por eso es que hay una mayor cantidad de moco a nivel del epitelio intestinal. Y bueno, si quieren aquí otras de 10 diapositivas que tenía para esto, entonces vamos a resumir de todas maneras. Esto lo vamos a tratar cada que veamos un modelo diferente, ¿listo? Pero desde ya hagan conciencia, no aprendan las cosas de memoria. Hay un componente de memoria, claro que sí, es imposible no pedirlo, pero ustedes comprenden, insisto, pueden extrapolar, ¿listo? Un microorganismo, en este caso un parásito, que esté a nivel de intestino delgado, ¿qué procesos son los que va a afectar? Digestión y absorción. ¿Listo? Digestión y absorción. Si no hay una buena digestión y absorción, ¿qué se me está acumulando en la luz intestinal? Pues el material que no se ha podido ni digerir ni absorber. Cuando hay diferencias en la carga de solutos entre dos superficies diferentes, ¿qué pasa? Nos vimos 3 pueblos ya hacia la guerra, pero ¿por qué? Hay que equilibrar. Aquí se trata de equilibrar. Es muy difícil en estos tiempos, sí, pero hay que el organismo lo sabe hacer. Entonces, ¿qué hace para equilibrar? Saca agua y se produce la diarrea. ¿Y de qué tipo es la diarrea? Acuoso. ¿Listo? Entonces, cualquier microorganismo a nivel de intestino delgado, si tiene ese mecanismo fisiológico, con diferentes factores de virulencia, a mí me da miedo si el profesor se asoma, le dio un infarto, no a la casa. Se produce una alteración en esa absorción, un microorganismo de intestino delgado, diarrea acuosa. ¿Listo? La diarrea que va a producir, si la diarrea, si la produce, es de tipo acuoso. Puede haber alteración en la absorción de grasas, a esto se le llama estalcorrea y bueno, todas las manifestaciones derivadas de esto. En el caso del intestino grueso, ¿listo? Uno siempre les dice, por lo general, estos microorganismos tienen capacidad invasiva. ¿Eso qué quiere decir? Que van degradando todas las capas. ¿Qué les dije ya? Hay una abundante capa de moco en el intestino grueso. Por eso muchas veces los protozoos y el mitos que se localizan en el intestino grueso se asocian con algo que nosotros llamamos disentería, que combina dos cosas: la capacidad del microorganismo o organismo de dañar, de atravesar esas capas y producir lesiones y de romper ese moco. Por eso es que encontramos sangre y moco en esa diarrea, ¿listo? Por la destrucción del tejido y por la degradación del moco. Porque va invadiendo, va destruyendo tejido en la lámina propia y vasos sanguíneos. ¿Listo? Y si va yendo más allá en la glucosa también. Entonces hay lisis de glóbulos rojos, hay lisis de la matriz extracelular, del tejido conectivo, todo eso es una lesión. Y además también hay una respuesta inflamatoria. Muchas veces ustedes hacen un análisis de esa materia fecal disentérica, van a encontrar abundante cantidad de leucocitos, precisamente porque hay destrucción de ese tejido y hay llamado de células inmunes y formación de focos inflamatorios. Entonces, no es para que siempre asignen esto, listo, pero normalmente a nivel de intestino delgado hagan ese análisis. ¿Qué alteraciones se producen de acuerdo a las funciones de ese intestino delgado? ¿Listo? Generalmente derivan en una diarrea de tipo acuoso. En el intestino grueso, si el microorganismo invade, por lo general se asocian con esa disentería, con una alteración del tejido, lisis de ese tejido, respuesta inflamatoria severa, degradación de moco y sangre. ¿Listo? La diarrea no solamente es que uno bote gran cantidad de materia fecal o que sea líquida, es que haya un aumento en el número de deposiciones, así sea que sea muy poquita cantidad. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Con esto estamos por terminar esta introducción. Nos vemos luego de